Mi pasión por la natación me ha llevado a estudiar a profundidad varias áreas del mundo deportivo. Desde que inicié mi viaje para convertirme en entrenador, entendí que debía transformarme en un entrenador más holístico, para así poder apoyar mejor a los nadadores que me tocara preparar, dándole a ellos las mejores oportunidades de desarrollar su potencial. Hola, soy Tomás Bisonó, nadador máster número 1 del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Dia Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital, y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. Nada me hubiera preparado para entender por completo lo importante que es tener conocimiento en todas las áreas que aportan para la correcta preparación de los atletas en una disciplina tan exigente como lo es la natación. Cuando empecé a formarme pensé que aprender sobre la parte física era más que suficiente, pero pronto caí en cuenta lo errado que era esa manera de pensar. El conocimiento que debe tener un entrenador que pretende triunfar en el siglo XXI debe ser amplio y cubrir varias áreas especializadas. Por supuesto que todas esas destrezas adquiridas se podrán desplegar a su máxima expresión con la experiencia que otorgan los años de práctica, así como los fracasos y victorias que vivimos dentro de esta estupenda profesión de entrenador de natación. Para abundar sobre el tema y escuchar de un entrenador que lleva una distinguida trayectoria en el mundo de las disciplinas acuáticas, me propuse entrevistar a un técnico con quien recientemente tuve el honor de compartir en un panel de especialistas y de quien llevo tiempo siguiendo el estupendo trabajo que está impulsando en su país de origen. Hoy, en el episodio número 27 de mi podcast Sumergidos en la Natación, te presento la entrevista que tuve el gran placer de conducir con el entrenador mexicano, certificado por varias entidades de calibre mundial, director del Swim Studio México y creador del método técnico-metodológico de la Escuela Mexicana de Nado, Ricardo Florido Ruiz. La experiencia de Ricardo es invaluable. Ha entrenado nadadores de calibre olímpico y mundial, pero lo más sorprendente han sido sus aportes en términos de iniciativas y programas que han venido sumando en beneficio de los nadadores de su país. En la entrevista, él nos cuenta los cambios que debemos asumir para cambiar el dogma que sigue existiendo en Latinoamérica sobre el entrenamiento de nadadores. Cambios que él considera imperativo para que logremos mejores resultados a nivel mundial. Quiero recomendarte que pongas especial atención a lo que Ricardo nos comenta sobre la importancia de evitar volarnos etapas durante la formación de nadadores, en especial cuando él nos ofrece su opinión sobre cuándo es que los nadadores deberían empezar a asistir a campeonatos importantes y qué es lo que realmente deberían estar trabajando los profesores y entrenadores encargados de preparar nadadores de desarrollo. Esta es una entrevista que es imperdible si eres instructor, profesor o entrenador de natación, pero también es recomendada para personas atadas a la natación en posiciones dirigenciales. Es hora de que las cosas finalmente cambien en nuestra natación regional. Escuchar las palabras de Ricardo te garantizo que va a ayudarte a entender desde qué perspectiva debe venir ese cambio. Te recomiendo que separes una hora de tu tiempo en un lugar tranquilo para que puedas sumergirte en todo lo que Ricardo nos va a contar en esta sensacional plática. Sin más preámbulos, vayamos a la entrevista con Ricardo. Bienvenidos, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Sumergidos en la Natación, y hoy tenemos un invitado de lujo. De verdad que me siento afortunado de tenerlo aquí con nosotros. Creo que vas a aprender muchísimo de él, tiene muchísimo que contarnos. La experiencia de él es vasta en el deporte de la natación y creo que vas a aprovechar muchísimo este nuevo episodio del podcast. Vamos a hacer una pequeña introducción y empezamos inmediatamente con la entrevista. Nuestro invitado de hoy es entrenador de atletas a nivel olímpico y mundial en las disciplinas de natación y triatlón. Asimismo, es director del Swim Studio México, empresa dedicada a la capacitación de entrenadores y perfeccionamiento técnico de nado. Es creador del modelo técnico-metodológico de la Escuela Mexicana de Nado. Como entrenador cuenta con certificaciones por la Organización del Deporte Panamericana, el Comité Olímpico Internacional, la Federación Mexicana de Natación, la Real Federación Española de Natación, la ASCA, la UASCA y Total Immersion, para que vayan viendo. Es asesor de reingeniería de programas de áreas acuáticas, cuenta con un diplomado en entrenamiento deportivo del Instituto Tecnológico de Monterrey y como formación es licenciado en diseño y comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Démosle la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Florido Ruiz. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Tomás, la verdad que con el placer de saludarte primeramente y a ti y a tu audiencia.
es un verdadero honor y un placer estar aquí compartiendo este momento, esta charla, y espero que pueda darles toda pues platicarles, ¿no? Acerca de todo lo que hasta el momento, al día de hoy, he tratado de desarrollar en mi ámbito profesional, ¿verdad? Que realmente es sorprendente. Me quedé muy impresionado de todas las cosas en las cuales has incursionado y cómo has impactado la vida de muchas personas, tanto en términos de capacitación como en términos del rendimiento deportivo. Coméntanos un poquito eso, cómo ha florecido tu carrera dentro de este deporte tan hermoso que es la natación y que realmente nos sentimos tan apasionados. Bueno, mira, yo creo que ha sido toda una trayectoria de cambio y de evolución, porque si bien tengo la vocación de ser entrenador desde temprana edad, eh, la natación fue uno de los principales deportes que a mí más me llamó. O sea, yo soy apasionado de todo lo que es la carta olímpica, la verdad, a mí me encanta ver cualquier deporte en esa categoría, a mí es un verdadero disfrute, ¿no? Eh, pero hay un momento clave que a mí me absorbe o me impregna, que son los Juegos Olímpicos del 68. Yo Okay. era un niño, pero la verdad, por todos lados veías la publicidad, por todos lados veías radio, televisión de aquel entonces, y era una forma de que se dio durante meses previos y durante, y haber visto pues por televisión a Felipe Tibio Muñoz que ganara la medalla fue algo que a mí me impactó. Posteriormente tuve la oportunidad, tengo un primo que asistió a los Juegos Olímpicos de Montreal 76 en natación, se Ujú. llama Eduardo Pérez y fue becado por la Universidad de Texas para irse a estudiar allá y bueno, él tuvo la oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Montreal. Pero me tocó en 1975, él me regaló unos boletos para ir a verlo, ¿sí? A las finales de lo que eran los Juegos Panamericanos en México, en la Ujú. alberca olímpica, el mismo escenario de los Juegos Olímpicos del Olímpicos, 68. Es una alberca impresionante, vanguardista, increíble, ¿no? Y, totalmente. eh, y ahí fue un segundo shock impresionante. O sea, yo recuerdo que el relevo 4%, donde era parte de mi primo, pues ganaron la medalla de bronce y se la sacaron a Brasil. O sea, que era algo que, que no se había dado en mucho tiempo y de hecho hasta ahora en Lima 2016 volvieron a ganar una medalla de bronce en el relevo varonil. O sea, Claro. tuvieron que pasar más de 40 años. Entonces, todo eso me dejó una gran intención de lo que yo deseaba. Quería formarme en la natación y desarrollarme dentro de este deporte. Y gracias a Dios así fue. O sea, yo tuve oportunidad de entrenar a temprana edad, pero en forma hasta los, ¿qué te diré?, 15, 16 años. Eh, ya a esa edad tenía yo una inquietud tremenda yo apoyaba mucho en lo que era ser instructor, entrenador, etcétera, al entrenador de ese entonces, ¿no? A Cuitlavo González, Ya. ahí en la YMCA. Y, y bueno, llega un momento en que me dan la oportunidad en el 7-9 con el Instituto del Deporte de ser parte de un programa que era de formación de nadadores a nivel, le llamaban la primaria deportiva, que instituía el INDE dentro de un complejo deportivo muy grande que era el Colegio Militar. Y bueno, ahí había una pista de tartán, la primera, yo creo, en México, o sea, una pista, una cancha de paso sintético hermosísima, Ujú. una alberca de 50 por 25 techada. Era un complejo muy grande y muy bien instrumentado. Y Todavía existe. existe, pero ahora es parte solamente del ejército mexicano. Ok, Digamos que el CENAR vino a suplir a ese centro. ok. Eh, entonces, digamos que todo ese transcurso, yo divido mi vida en dos partes. Una, todo lo que yo nací, crecí, desarrollé con mi familia Ujú. en la Ciudad de México hasta el 88, 89, que me ofrecen irme a la ciudad de Monterrey.
que es una ciudad también muy pujante, muy económicamente hablando de mucha industria. Y me ofrecen irme para allá y la verdad ya tengo más años viviendo acá en Monterrey. Acá hice mi familia, fue cuando hice mi maestría, digamos, o doctorado como entrenador, ¿no? Ujú. Entonces tuve una gran oportunidad de desarrollarme fuertemente acá en Monterrey, hacer mis conceptos, plasmarlos tal como yo los había aprendido. Yo había tenido oportunidad de trabajar anteriormente en Ciudad de México con entrenadores como Janus Werner, un alemán de la Alemania Democrática, Klaus Staff, que también era otro alemán. Teníamos mucha influencia en esos años de Alemania Democrática y tuve oportunidad de estar en el trabajo cerca porque estábamos haciendo la preparación hacia los Juegos Panamericanos de Winnipeg y Seúl 88. Era una cuestión así que me ofrecieron estar como alterno y yo estaba muy pegado a todo lo que el trabajo que ellos hacían. Eh, Creo yo que es muy complicado tratar de agarrar al vuelo lo que ellos planteaban, porque ellos ya tenían perfectamente discernido todo lo que era la natación científica. Sí, Y en ese entonces nosotros estábamos abriendo los ojos, ¿sí? Estábamos entendiendo que no solamente eran volúmenes o eran puestas a punto, sino también se integraba todo un sistema técnico, metodológico, científico que nosotros pues, nos hablaban casi de ciencia ficción, ¿no? Cuando nos hablaban de lactato, de urea, etcétera. claro. Y yo veía cómo hacían muchos equipos de Alemania venían a México a hacer entrenamientos de altitud Sí. y nos tocaba ver todo ese proceso de cómo hacían las pruebas. Obviamente que yo me acuerdo que llegaba al entrenamiento de la República Democrática Alemana y me sentaba con mi libreta y decía, a ver, vamos a ver qué agarro de aquí. Y, y veías que ellos solamente nadaban, o sea, de una manera muy extensiva Ujú. y no pasaba más allá del entrenamiento. Entonces eran entrenamientos que decías, bueno, realmente están en otra etapa aquí. Y ya pasando casi, porque ellos generalmente quedaban 3 semanas en México, ya para la tercera semana sí veías que aplicaban ya otras intensidades, otros volúmenes, y empezaban a hacer sus tomas y todo esto, y ellos salían de las 3 semanas de México para hacer su entrenamiento muy, me imagino, muy meticuloso, pero allá en Alemania, ¿no? Claro. Entonces, aprendes muchísimo de todo ello, te impregna y te hace percibir que te hace falta aprender, ¿no? Eh, en la actualidad, pues, la verdad, el instructor, el entrenador, tiene toda una posibilidad abierta por medio de todas las fórmulas que hay de capacitación. Eh, lo que no teníamos en aquel entonces. En aquel entonces tenemos que tener un libro en alemán y con un diccionario al lado, ¿no? Para ver las fotos y todo esto. Claro. Y yo recuerdo que en aquel entonces los entrenadores se guiaban mucho por recetas, ¿no? O sea, todos nosotros, ¿no? O sea, no había excepción. Comprábamos libros de los entrenamientos de Don Gambrill o comprábamos los libros de tal, teníamos el libro de Maglisco, todos teníamos ese libro, Sherman Chabur también. eh, ¿verdad? Y entonces de ahí te guiabas para ver qué tipo de series podías tú aplicar y desarrollar, pero era muy hermético también, el que entendía algo un poco más, pues no lo compartía tan fácil como ahora, Claro, ¿no? como ahora. Entonces, sí, se nos complicó bastante en aquellos años. Eh, sí trabajamos muy fuerte, o sea, con los nadadores de aquella época, y cada vez se iba distanciando más la medalla de oro que ganó Tibio Muñoz, ¿no? Ujú. O sea, cada vez veíamos. Y entonces llegabas a un foro de la Federación Mexicana de Natación y los temas eran, a ver, la problemática de la natación nacional, la problemática de esto, y realmente nunca veías que se atendiera el punto medular de lo que está siendo el problema de la natación mexicana. Eh, Desde mi punto de vista muy humilde, Ujú. yo pienso que el problema era, antes que nada, era la especialización a temprana edad.
Si tú Ujú, te fijas, nuestros campeones olímpicos, la Maritere Ramírez, que fue bronce en 800 libres, tenía 14 años. ujú. Y luego Tibio tenía 17. Y luego nuestro récord mundial tenía 19. Memo Chavarría. Entonces, ¿a qué edad tuvieron que iniciarse ellos para poder tener sus logros de tal magnitud? Y cómo, pues, se les aplicó cargas, volúmenes, intensidades que no estaban acorde a su edad y a su Eso era, claro. desarrollo, tanto, digamos, físico como mental. Entonces aquí yo ya observaba eso, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que querramos tener campeoncitos y que sea la fórmula que deba de estarse desarrollando en el planteamiento centroamericano o latinoamericano? Yo Ujú. recuerdo que hace 30 años había CCCAN de infantil A, 9 y 10 años. Entonces, si tú ya te clasificabas a un CCCAN en 9 y 10 años, ¿desde qué edad ya estabas entrenando para Claro, lograr llegar a ese punto, ¿no? Se entendió que se tenía que quitar en algún momento esa categoría porque estabas pues atentando contra un desarrollo, un crecimiento natural. Y bueno, la misma Carta Olímpica te dice que limitaron la edad de participación en los Juegos Olímpicos porque claro. se presentaban gimnastas de 12, 13 años, muy chiquitas, y quiere decir que recibieron entrenamientos de muy alta intensidad para llegar a ese nivel de perfección. Entonces, yo creo que aquí todo eso me hizo mover, me sacudía, ¿no? Me movía, yo sabía que no estábamos haciendo las cosas bien. Te puedo decir en ese momento que si yo les digo a los entrenadores a nivel nacional, ¿saben qué? Está mal nuestro modelo, no debemos de seguir trabajando así. Creo que lo único que voy a sacar es que me digan que estoy nada más loco o que simplemente soy un pretencioso, ¿no? Y poseedor de la verdad. Pero yo considero que ese cambio me lo provocó todo lo que yo estaba trabajando frenéticamente. O sea, el hecho de tener un nadador a nivel de Juegos Panamericanos te lleva a Ujú, eso. Y recuerdo que era un nadador que tuvo tres años el récord mexicano de los 1500, ujú. Mauricio Ortiz, y trabajamos hasta el día de Navidad, los días festivos, nadábamos mañana, tarde y noche. Era algo que verdaderamente exhaustivo, pero pensábamos que el objetivo lo valía. Claro. Entonces, cuando llegamos al selectivo para Juegos Olímpicos del 92 y él no da la marca que requería la FINA, la federación, eh, dije, no, eso no es posible. O sea, entramos en un estado de shock, frustración, que no era lo correcto para una carrera tan exitosa que había tenido a lo largo de muchos años para culminar con unos Juegos Olímpicos, con ese sueño que todo atleta aspira. Bueno, posteriormente tuve a otro atleta que también fue llevado de una manera más cautelosa y se fue finalmente a entrenar con la Universidad de Conroe La Torre a Florida. Ujú. Y él llegó a los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Eh, Quiere decir que yo me di cuenta de estas dos formas. Si yo utilizaba la fórmula de desarrollar al nadador localmente, y si yo utilizaba la fórmula de desarrollarlo hasta los 18 años, hasta que partiera a una universidad. Ujú. Y entonces dices, bueno, creo que lo más importante en el instructor, entrenador o entrenador de alto rendimiento es entender en qué punto se quiere ubicar y capacitarse y sí entender de las demás etapas, ¿no? Pero, por ejemplo, si el instructor de enseñanza es alguien experto en esa área, no tienes por qué sacarlo de ahí para meterlo al Alto instructor rendimiento, por ejemplo. del siguiente paso, ¿no? Ujú. O si el instructor e entrenador es muy capaz, entendiendo todo lo que es biomecánica, fisiología, eh, todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento, pues también darle esa oportunidad de que se desarrolle en esa área y no pensar que el entrenador tiene que llevar en todas las etapas al nadador y todavía es como si un profesor de primaria quisiera llevar
a la preparatoria y a la carrera profesional hasta graduarse a un individuo, ¿no? Es muy Claro. complicado pensar así. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos un déficit en- en el caso de la natación mexicana, que yo lo he tratado de exponer, pero sí me veo muy, confrontado, ¿no? Porque yo les digo, bueno, para empezar no tendríamos que tener la Olimpiada Nacional o Juegos con ADE en 11 y 12 años, para Claro. empezar, Ujú. para que no tengas tú la presión del Instituto del Estado o de tu club, porque tú tienes que dar resultados en 11 y 12 años. Ujú. Y entonces ese proceso tú lo tienes que empezar a aplicar fuertemente de los 9 años, porque si no, cuando tenga 11 y pueda empezar a ir a estos eventos, no va a tener la posibilidad de clasificarse a un CCK, no Claro. clasificarse a un Concord o todos los eventos que hay a nivel de categorías. Entonces, creo yo que aquí sería muy importante hacer un alto y pensar que, ok, que siga existiendo los Juegos con ADE, Ujú. Olimpiada Nacional, que sigue, o sea, todo eso no lo vas a cambiar. Donde puedes cambiar es en la mentalidad del entrenador y decirle, ok, si tú te vas a especializar en la etapa de formación infantil, esa es la etapa en que tú vas a ser experto, ¿sí? Y tú vas a tener la capacidad de desarrollar eh, todas aquellas cualidades, destrezas, todo su desarrollo neuromotor, más Ujú. aparte su acondicionamiento físico, más aparte sus capacidades condicionales a lo adecuado a esa edad y no Correcto. preocuparte tanto por el hecho de que deba de clasificarse a un evento, ¿no? La competencia debe ser algo que debe estar ahí siempre porque te va a enseñar lo que es imponerte a enfrentarte a un reto como es la competencia, desde subirte a un banco, entender toda la reglamentación, competir y sentirte feliz por tu desempeño. Pero no debe ser el fin, debe ser una parte complementaria de tu Así formación. es. Así es. Entonces, cuando el instructor, yo lo veo así, el instructor de iniciación es maravilloso, es una persona que tiene una vocación impresionante y logra de manera amigable introducir a los niños desde los 5 años o antes y aprenden a dominar el medio como un medio de supervivencia y de disfrute, y los niños adquieren unas habilidades increíbles que les van a ayudar para muchas otras cosas más. Posteriormente, a los 7 y 8 años, pues ya pueden estar entendiendo lo que es el dominio de ciertas destrezas, pero aún debe ser un juego, debe ser lúdico totalmente. Claro. Así Debe es. divertirse el niño, porque si se enamoró de la natación en un momento, si tú empiezas a entrenarlo a los 7 8 años, va a perder ese sentido de amor por la natación, por algo que debe inculcarse para el resto de su vida. Cuando entras a la etapa de 9 y 10 añitos, pues ya puedes empezar a inducirlo a un estereotipo de un modelo técnico, Ujú. pero siempre cuidando que todas esas destrezas estén bien detalladas y que Claro. puedas tú trabajarlo diariamente. Si a los 9 y 10 años ya está en un grupo en donde entrenan, en donde su orientación es más el entrenamiento que el desarrollo técnico, se pierde y se va a diluir la posibilidad de alcanzar las bases para tener una técnica al más alto nivel, Eso es que te correcto. va a permitir ser a la postre, pues un nadador de clase mundial. Yo lo veía porque podía observar uh, las finales de campeonato nacional. Aquí en Monterrey está la alberca donde se hizo el campeonato mundial FINA Ujú. eh, juvenil 2008 y bueno, es una alberca que cumple con todos los requisitos FINA y en esa alberca se hacen muchos eventos. Entonces tengo oportunidad de estar viendo Ujú. constantemente, ¿verdad? Lo que son los eventos nacionales y finales y veo que hay mucha deficiencia en los aspectos técnicos, desde el hecho de el número de brazadas o si no están haciendo el rolling correcto en dorso Ujú. o Ujú. si en la mariposa no conectan bien el tren superior con el tren inferior y se ven de mucha fuerza, pero y hasta cierto punto buenas marcas,
pero no es algo que a la postre, por obra y gracia, vaya a convertirse en un estilo perfecto. No va a suceder eso. Entonces, sí es importante considerar que tenemos una laguna muy grande en esa etapa de la tercera infancia, entre los 9 y los 11 años de edad, en donde tenemos que poner toda nuestra inteligencia y observar lo que hacen países como Japón, Ujú. que han podido suplir la fuerza bruta por técnica. eh, Que es, Ricardo, creo que uno de los ejemplos más representativos para el tipo de nadador que es el latinoamericano, ¿no? de acuerdo. Ujú, Y bueno, y volteas a Australia y la verdad los eventos en 11 y 12 años son todavía bastante divertidos, son ujú. zonas, por áreas, ni siquiera son a nivel regional, Nacional. sino son Ujú. por áreas, ¿no? Entonces, a esas edades todavía se convierte en un juego el competir, es muy amigable porque todos los padres de familia asisten con sus sillas plegables, hacen Ujú. un picnic en la Sí, sí, competencia y es claro. algo y no es el estrés de pensar que tienes que dar una marca y si no das la marca ya no asististe el resto de la temporada porque ya no clasificaste al evento máximo que pudiera ser aquí en México, los Juegos CONADE Ujú. actualmente. Entonces, creo que en otros deportes pudiera funcionar los Juegos CONADE, pero en la natación no. En la natación está siendo un factor que entorpece, entorpece el desarrollo del nadador. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? ¿Y por qué menciono esto? Creo en este momento que a lo largo de 10 años que he podido estudiar diferentes metodologías de progresión de enseñanza, como bien mencionaste, yo soy miembro de por vida de la American Swimming Coaches Association Ujú. y tengo oportunidad de ir siempre a las conferencias y hay unas escuelas de los estilos, tienen niveles, ¿no? Tienen el Claro, nivel 1 al 5 y hay una que se llama Escuela de los Estilos. así es. Yo entraba a ese mismo certificación año con año. Y me decían, oye, ¿por qué entras a la misma? O sea, al nivel 1 Por la evolución, las cosas nuevas que Exacto, veías allí. porque escuchabas a diferentes exponentes, a Ira Klein o a Terry Lowling, en fin, que planteaban su propio idea metodológica de progresión de enseñanza en Ujú. los estilos. Entonces te vas haciendo todo un criterio muy amplio. Me puse a ver cómo lo hacían esas metodologías en Japón, cómo aplicaban, porque ellos son muy tradicionalistas, ellos tienen una gran capacidad de perfeccionamiento en no solamente la natación, sino en muchas disciplinas, por lo que Claro. les ha dejado las artes marciales. Cuando tú vas a aprender un arte marcial, en la media, yo les he preguntado a ellos directamente, me dicen, tú necesitas entre 7 y 8 años para aprender la técnica, para lograr las cintas y dominar las catas. Y yo me pongo a ver que aquí en un verano quieren sacar nadadores ya hacia los grupos de competencia, en un solo verano, ni siquiera te estás hablando un año completo de Claro, formación. claro, claro. Ujú. Entonces no podemos nunca comparar lo que, obviamente que son deporte, el deporte, la natación es deporte de resistencia y el otro es de destrezas, pero si tú te pones a ver que un elemento fundamental es la técnica, no puedes pensar que se adquiera en una fase o en un verano en una clínica, sino tiene que ser una constante diaria que te permita ir desarrollando esas destrezas hasta lograr el modelo que tú quieres lograr. Entonces ahí es donde vamos a encontrar una clave fundamental cuando se entienda eso y cada instructor, entrenador, y aquí yo estoy tratando de insertar el perfil del instructor de técnica de nado, ¿sí? Para Claro. no llamarle entrenador, porque ya cuando cambias al concepto de entrenador, eh, ya empiezas a atender otras áreas importantes también como de entrenamiento, pero ya no le das la atención debida a lo que es el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de nado. Entonces, te das cuenta en muchos aspectos que hemos venido haciendo eso por años
que tenemos, siempre estamos esperanzados a que llegue el garbanzo a libra, que logre hacer lo que no han hecho todos Nosotros. los alumnos que hemos tenido oportunidad de atender. Y eso no va a suceder. Yo pienso que lo más importante es que tú tengas la visión de que de todos los nadadores que tú dispongas, tratar de llevarlos a ser los mejores nadadores que puedan ser. Y entonces de esa masividad va a ser mucho más fácil que tengamos nadadores que puedan aspirar al alto rendimiento o formarse en el alto rendimiento. Eso es correcto, porque hay un punto importante de todo lo que has mencionado, Ricardo, es que el entrenador, digamos, el técnico, la persona que se va a encargar de la técnica, en la parte formativa, en la parte de desarrollo, necesita entender y necesita creer que el próximo entrenador o el entrenador que va a recibir ese nadador va a hacerlo en el estado mental correcto, desde el punto de vista de que va a valorar ese trabajo que está haciendo el técnico en la edad formativa. Porque sabes muy bien qué sucede, ¿no? Empleamos un tiempo precioso para, digamos, y proyectando unos años al futuro, en el que hagamos ese trabajo de base y creemos esos fundamentos técnicos, pero si no hay un compromiso con el siguiente nivel, entonces el próximo técnico que va a decir, no, yo voy a trabajarlo como yo quiera, ¿no? Entonces, tiene que haber ese puente entre los dos niveles para que haya una continuidad de ese trabajo, ¿no? Sí, es una llave segura que podemos lograr. A veces se tiene que tener pues, la humildad para entender que no todos podemos ser entrenadores de los campeones o de los elite. Eh, Obviamente que si esa es tu aspiración, pues podrás ir superando todas las áreas de conocimiento que requieres para poder llegar y completar ese perfil. Pero si tú te das cuenta, el entrenador de alto rendimiento, pues trabaja con muy pocos atletas, o sea, Así tiene es. uno, dos, tres, a lo más, si es que no se han ido a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, todo ese cúmulo de conocimiento es aplicado en muy poca porcentaje de lo que estamos logrando llevar a ese punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que lleguen más nadadores en los diferentes escalonamientos de calidad, más nadadores de calidad que permitan que ese proceso se dé en esa cúpula con más efectividad y no esperar que trabaje con dos o tres, sino que trabaje con 15 nadadores tal vez de ese mismo nivel o calidad. Uh -huh. Entonces, eh, creo que la varita mágica no la tenemos. Es un proceso de entender que el trabajo de unificación de criterios para el modelo de formación debe ser uno y es un proceso que perfectible, que va a estar desarrollándose en la medida que todos apliquemos la misma idea. Porque tú puedes llegar a una instalación acuática y te encuentras que el instructor que da el nivel intermedio o avanzado, para empezar, le llegan muy pocos ya de esas edades o de ese nivel y tienen diferentes ideas o interpretan de diferente forma la manera como se tiene que aprender, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, pues no, el resultado es el mismo. Claro. Entonces, si yo te doy un esquema ahorita en este momento y te digo, lo que estamos haciendo nos va a llevar a 20 años tener finalistas olímpicos, este, yo te diría que no. Lo que estamos haciendo en este momento no Claro, nos va a no. llevar a tener finalistas olímpicos. Estamos claros, clarísimo en eso. Entonces, tenemos que hacer un cambio irruptivo y provocar que, que, que haya toda una legión de instructores de técnica de nado, así como lo hay ahora en la etapa de iniciación, que tienen una vocación increíble, que lo disfrutan, que se hacen, la verdad, referencia a nivel internacional. Y luego esa siguiente etapa, trabajarla muy fuerte con aquellos que tengan la disponibilidad de ser ese perfil y de disfrutarlo. Porque yo te pongo el ejemplo de lo que es, eh, vamos a poner de ejemplo el ballet. El ballet. Uh -huh. El ballet, para que tú vayas logrando los niveles, tienes que completar una serie de destrezas y de habilidades. Y eso va desde los 5 años, 4 o 5 años. Y entonces cuando la academia está afiliada a un lugar en donde le van a venir a certificar, viene una persona
de Inglaterra o de donde esté afiliada a Así es. certificar que hayan completado exitosamente con todas las destrezas que se requieren en esa edad y en ese nivel. Y lo mismo pasa con el nado sincronizado, si te das cuenta. Y somos octavo, en México tenemos octavo Claro. lugar del mundo México es una potencia en nado en nado sincronizado. sincronizado. Y eso hacen perfectamente como que el modelo se ajustó por ser una habilidad artística. Y viene la capacitadora y certifica que las niñas ya completaron ese nivel y pueden pasar a la siguiente fase. Entonces, ¿quiénes son las que dan ese trabajo? ¿Quiénes hacen? Son entrenadoras que se han enfocado en perfeccionar esas destrezas, tanto en el ballet como en el sincro. Se han, se han, se han metido de lleno a entender cómo son el proceso de aprendizaje y plasmarlo al grado de que en Guadalajara, en Monterrey, en Baja California, en México, se hace igual. No se está pensando que ya hay escuela, si ya hay algo que difícilmente se va a romper, ¿sí? O se va a perder o a diluir. En el caso de los clavados es lo mismo, o sea, el entrenador de clavados de Guadalajara, el de Monterrey y el de México, ya tienen una misma forma de trabajar tan Claro, estricta que les da éxito. un conocimiento unificado. Claro, porque si tú dijeras, no, es que son los apoyos, son la infraestructura, es la genética, pues entonces no tendríamos éxito en otros deportes como lo es clavados, que ya es Así de es. un estatus mundial, o el de sincro, que ya está dentro de los mejores del mundo. Entonces quiere decir que aquí tenemos que tomar una decisión tajante y decidir qué es lo que queremos para la natación nacional, la natación mexicana o latinoamericana y comenzar un proceso de formación por etapas y que verdaderamente tú logres tener a alguien que sea un instructor de técnica de nado especializado, como lo sería el que estaría dando eh, nado sincronizado en cierta etapa de formación infantil, como el que sería el que estaría dando clavados en esa etapa de formación. Entonces vamos a tener unos resultados por demás sobresalientes. Y a la postre, pues se verá en los eventos de los Juegos Olímpicos Juveniles, ahí se empezará a ver A notar, verdaderamente claro. si estás llegando a esa escala. En los eventos que nosotros tenemos a nivel regional, como el CCCAN, no me parecen mal, o sea, pero lo que me preocupa es que muchas veces eso llega a ser como que el máximo logro que pudieran alcanzar y ya muchos dicen, bueno, ya alcancé esto y cambia mucho la mentalidad, se quedan ahí. Entonces, sí tenemos que hacer un cambio mental eh, en la estructura del modelo de formación, sin tener miedo a decir que nos equivocamos los últimos 30 años. O sea, Claro, porque eso mismo te iba a comentar. O sea, para mí es un tema generacional por dos razones. Porque, en primer lugar, la filosofía o metodología, digamos, rusa o soviética, que es la que fue permeada mucho por los entrenadores cubanos, que por cierto hicieron un trabajo fenomenal, ¿no? En términos de claro, impulsar y difundir esa metodología. Lo que pasa es que hoy sabemos de que hay otros aspectos que son importantes y otros que no lo son. O sea, el hecho de, tú, como muy bien explicaste, empezar a entrenar a los niños como entrenábamos nosotros en los años 80, ¿no? Que teníamos, yo recuerdo haber ido a CC Cans y haber visto nadadoras como Gabriela Gaja, nadadores como Ernesto Vela y muchos otros realmente que fueron destacadísimos. Y Ernesto fue nadador de alto rendimiento, muy bueno en dorso. Pero muchos otros nadadores, inclusive como Eumir Quintero, que llegó a ser 1.03 en los 100 metros dorso en 11 y 12, que uno se pone a pensar, Dios mío, pero realmente tuvimos nadadores de clase mundial a nivel infantil, pero totalmente, realmente los perdimos más adelante por temas físicos, psicológicos y todo. Entonces, ¿tú crees que es un tema generacional, en otras palabras, que tienen que venir nuevos entrenadores y nuevos técnicos con un, digamos, con un chip diferente o formados de una manera diferente?
¿O hay posibilidad de que muchos de nosotros que ya tenemos tiempo recorrido dentro de la natación como entrenadores y técnicos, que podamos hacer ese cambio de chip y decir, ok, de ahora en adelante voy a trabajar diferente? Eh, Mi opinión es que debemos de trabajar paralelamente en ambos casos. Okay. O sea, formar a todos esos nuevos instructores y entrenadores futuros, darles todas las herramientas necesarias para entender el concepto y al mismo tiempo trabajar con la cúpula de los entrenadores actualmente. Creo que hay muy buena disposición al aprendizaje. O sea, lo veo en que constantemente surgen muchas opciones para capacitarse y creo que en ese instante es un momento sensible que hay que aprovechar. Es como tener recta en carretera, ¿sí? Que le metes un poquito del acelerador. Es un momento por lo mismo que nos está provocando esta pandemia. Sería un instante clave para aprovechar eso y tratar de plantear ese modelo que igualmente puede estar a discusión y ser una cuestión que se ponga en la mesa, pero que verdaderamente se entienda que si hacemos un cambio importante no tenemos mucho que arriesgar. O sea, tenemos una oportunidad. Yo te puedo decir que actualmente aquí hay un empresario que tiene 15 albercas eh, de altísimo nivel de infraestructura, tiene una gran cantidad de instructores, tiene una gran cantidad de entrenadores y aún así no ha sido la fórmula que ha podido llevar a nadadores de clase mundial. O sea, se han Claro, quedado en un estándar bueno, pero el bueno no nos alcanza, no. porque ni siquiera damos los tiempos para poder Juegos Olímpicos. clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces quiere decir que tenemos que hacer algo ya, para que entonces se plantee un modelo a nivel federación. Ese modelo se va a respetar, independientemente que haya todos los eventos con ADE y todos los eventos que existan a nivel regional y se participe. Tenemos que ir pensando que estamos dando las bases para la natación de clase mundial en México. Claro. Entonces, Sí, sí, por favor, continúa. eh, actualmente estoy, como te digo, de 10 años para acá, trabajando muy fuerte. Puede sonar algo pretencioso, pero le llamo yo la Escuela Mexicana de Nado. Ujú. ¿Por qué? Porque considero que en la medida que se entienda que debe ser una escuela en donde todos unifiquemos criterio, porque el eslogan es la hacemos todos. Si no digo, yo, la Escuela Mexicana de Nado firmada por mí, no, o sea, Claro. no llego a ese nivel de pretensión, digo, la Escuela Mexicana de Nado la hacemos todos. Y Ujú. entonces cada vez que yo voy a dar una capacitación o uno de mis talleres de perfeccionamiento, porque atiendo a gente de todas las edades y las disciplinas van desde natación, aguas abiertas, triatlón, Iron, etcétera. Claro. Trato de implementar la idea conceptual y que el mismo nadador disfrute el proceso, porque el proceso de eficientar tu técnica es algo que te va a hacer disfrutar de la natación triplemente. Claro, Entonces, totalmente. tienes que dar el paso. Y yo le pido a los instructores y a los entrenadores que entren. Yo no puedo tener una capacitación sin que yo los tenga en el agua y que podamos entender lo que son, atender todo lo que es la motricidad y las habilidades dentro del agua. Y todos los drills van enfocados a que cada vez trabajemos y puedan percibir lo que es fluir, utilizar todas las leyes de física a tu favor para poder moverte con más facilidad en el agua y utilizar menos energía, ¿no? Entonces, Seguro. una vez entendido eso, ya cambia mucho la mentalidad del, del entrenador o del instructor. Que yo creo que es uno de los cambios principales de lo que hemos visto en el pasado, del pasado reciente hacia ahora, ¿no? Hacia el presente, que es que hay muchos más, pongámosle así, entrenadores o entrenadores en formación que han tenido experiencia como nadadores, y no necesariamente como nadadores de nivel, sino que han estado involucrados en el deporte. Y eso creo que ayuda mucho a orientar y a cambiar un poquito la mentalidad. Y yo creo que eso ha sido parte, digamos que
favorable de lo que ha traído la pandemia, ¿no? Hablaste mucho o hiciste un comentario sobre las oportunidades de capacitación. Eso veo con mucho agrado que nos ha llevado a acercar mucho las fronteras y a unificar conocimiento. Lo que a mí todavía no me queda claro y siempre pienso desde el punto de vista crítico, y crítico constructivo, ¿no? No crítico haciendo detracción de nada, sino en que después que realmente esto termine, si ese acercamiento se va a mantener y si ese comportamiento de información se va a sostener y no vamos a volver hacia atrás, ¿no? Porque cada uno va a llegar un momento en que va a regresar, digamos, a su sitio de trabajo, a su pequeño silo, y el asunto es que esas puertas de esos silos se mantengan abiertas y que no se vuelvan a cerrar, ¿no? Sí, de acuerdo. Uh-huh. Creo que esto a partir de ahora se está volviendo una necesidad. Uh-huh. Esta forma de comunicación cada vez comenzó siendo una novedad, se utilizaron varias plataformas y ahora pues ya es parte de nuestra Claro. forma de vida, ¿no? Ya entendemos que es digamos, el paso al futuro, nos hicieron hacer forzado, ¿no? Tal vez Claro. esto iba a suceder en 4 o 5 años, pero sin embargo esto vino a acelerar el plan y a nivel mundial fue lo bueno, que como fue un impacto mundial, pues toda la gente tuvo que buscar la comunicación. Yo me acuerdo muy bien los radiobandas civiles eran muy famosos entre los que manejaban tráiler. Y cuando fue el sismo del 85 en Ciudad de México, Que todo el nosotros mundo, estuvimos, te voy a interrumpir ahí un sí, momentito para decir lo siguiente. Nosotros estuvimos en los CCCAN de Huastepec en el año 85 y el terremoto pasó unos pocos días después que nosotros partimos de Ciudad de México a Santo Domingo. O sea que estuvimos muy cerquita de haber wow, estado presentes, ¿no? la verdad que fue un impacto brutal, pero la gente utilizó el radio banda civil como porque no había, se caía, se, lo, o sea, se cayeron todas las comunicaciones Claro. y bueno, lo que era televisión y teléfono, entonces todo el mundo andaba buscando la ayuda o cooperar de esa forma. Entonces se hizo un estilo de comunicación muy importante y sobresalió y hasta cierto punto heroico. Entonces yo pienso que en este momento es esta tecnología que nos ofrece, ya se puede hacer por Facebook, se puede hacer por WhatsApp, se puede hacer Claro. por otras plataformas, creo que ya no va a parar. Ya es una cuestión que se abre, se crearon nuevas asociaciones de entrenadores que con mucho ánimo, con mucha intención de plantear capacitación continua, que es lo que, si te das cuenta, en la American Swimming Coaches Association, tienen la capacitación continua desde hace 50 años. Así es, así es. Ellos originaron eso y era una constante asistir a los congresos, a oír todas las pláticas, pero independientemente de eso, siempre insertaban la certificación de los niveles y todo otro tipo de posibles certificaciones. Entonces ya para ellos es muy natural generacionalmente hablando. Entonces creo que tenemos que dar ese paso ahora con la nueva creada Alaska o en este Así caso es. la Asociación de Entrenadores aquí en México. Uh-huh. eh, Van a promover eso y eso es excelente. La verdad que es un paso que también nos va a hacer cambiar de forma, digamos, brusca, pero para bien, ¿no? O sea, irruptiva. O sea, va a lograr que tengamos otra nueva mentalidad y que nos podamos fortalecer en áreas importantes de conocimiento y desarrollarnos, ¿no? O sea, Claro, y yo creo que de ahí es que va a venir, Ricardo. Todo lo que tú nos has explicado en este episodio, que finalmente vamos a entender las variables que necesitamos implementar. En el caso tuyo, en México, en el caso de Colombia, porque hay un punto importante que yo siempre he tratado de comunicar, habiendo tenido la oportunidad de viajar a varios países como lo has hecho tú,
de que hay particularidades en los diferentes programas. Hay muchas similitudes, pero hay particularidades. Por ejemplo, el nadador que entrena, vive y entrena en Ciudad de México, tiene unas particularidades especiales comparado con el que vive en Chiapas, por ejemplo. ¿Ok? Hay diferentes ambientes de entrenamiento y hay que saberlos aprovechar desde la parte formativa hacia la parte de alto rendimiento. Y eso es uno de los puntos que yo siempre he conversado con los entrenadores que he tenido la oportunidad de interactuar, ¿no? Y decirles, mira, tenemos que conocer mucho de los aspectos complementarios que hacen que un nadador florezca sin obviar y sin restar importancia a lo que realmente nosotros sabemos hacer mejor, ¿no? Y eso, muchas veces eso es formar niños hacia una etapa donde lleguemos a perfeccionar la parte motora o hacia una parte donde desarrollemos ese entrenamiento para la parte aeróbica, el desarrollo de la capacidad aeróbica, proyectándolo hacia un alto rendimiento. Entonces, yo creo que ahí es que va a venir, digamos, ese momento eureka, donde cada uno de nosotros diga, pero esta es la solución al problema. Ya el tema de volumen queda atrás y cada uno va a poder hacer de manera particular lo que mejor sabe hacer. Y en ese sentido, Ricardo, quiero hacerte la siguiente pregunta. Tú sabes que el conocimiento está a la punta de los dedos hoy en día, sea por el teléfono, sea por la computadora. Entonces, los entrenadores están cada vez empezando a entender que tienen que conocer, tienen que tener conocimiento en diferentes áreas. Deben conocer por lo menos lo básico en términos de nutrición, deben conocer un poquito más avanzado algunos términos de psicología deportiva, necesitan saber, digamos, dilucidar o entender cuando un nadador a lo mejor no está teniendo el mejor momento ese día para saber cómo lo va a manejar. En ese sentido, el entrenador debe de ser un entrenador un poco más holístico. Entonces, ¿cómo ves tú, en términos de esas capacidades que debe desarrollar el entrenador? ¿Hay algunas que debe desarrollar más que otras o realmente debe tener el conocimiento como entrenador en sí y las otras áreas debe ser más que nada complementario? ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora todo lo que es la tendencia de la neurolingüística te va a ayudar muchísimo a poder transmitir y entender esas fases de maduración del joven, del niño a joven, joven adulto, en donde pues tienen conflictos, o sea, tienen situaciones de personales que tenemos que saber cómo entenderlas de primera intención. Y yo me acuerdo que en los años en que yo entrenaba, los entrenadores eran muy duros, o sea, la verdad que no había más que de una sopa, ¿no? Entendías esto y así era, y si no, pues vete a tu casa, ¿no? Entonces, ahora pues tenemos mucho más facilidad de la comunicación y la posibilidad de hacer entender al nadador por muchas áreas y una es, la principal yo creo, es la motivación. La segunda sería entender el aspecto psicológico, emocional del momento y posteriormente aspectos como lo que es la neurociencia o la kinesiología, en donde te va a permitir que el nadador no entre en una fase de sobreentrenamiento o de mal entrenamiento y atenderlo como es correcto, porque aquí se tiene que individualizar, ¿no? Habrá nadadores que tengan un somatotipo, una fortaleza natural, pero habrá otros nadadores que requieren de una forma integral desarrollarse, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el punto del entrenamiento funcional, o sea, cómo debe de desarrollarse en cada etapa. Y yo recuerdo ahora, acabo de ver en el US Open, ya ves que está jugando en estadios vacíos, y Claro. que acaba un juvenil, bueno, me refiero a un juvenil que hace poquito, tiene 20 años, eliminó a Andy Murray de la... El Es un torneo. canadiense, pero ahorita no, hasta tiene un apellido como ciertamente de Medio Oriente, ¿no? A Alesia o algo así. Pero él cuando lo entrevistan dicen, ¿sabes? Lo que sucedió te vimos muy bien, ¿qué es lo que hiciste para mejorar tanto, no? Y en 3 sets sacar a uno de los top mundial. Dice, Claro. bueno, yo lo que hice y mi entrenador y todo mi staff decidimos que íbamos a trabajar
en mis puntos débiles, ya que no teníamos competencias. Llevo casi completando 3 meses en donde me enfoqué en mis movimientos principales, el Ujú. saque, etcétera. Mencionó como 2 o 3 puntos y, y te das cuenta de que muchas veces esos lapsos en donde nosotros tenemos oportunidad de trabajar las debilidades del atleta, pueden sacarlos mucho más adelante que lo que sería no interrumpir o mantener siempre una constante de desarrollo, ¿no? A veces tenemos esa preocupación tan frenética que decimos, bueno, y tú lo hiciste mención, o sea, ya hay nadadores en este momento que están pensando en París 24. Ujú. O sea, eso es una mentalidad increíble, ¿no? O Claro. sea, van a pasar probablemente lo que fue desafortunadamente, si se hace o no, Tokio 2021, pero inmediatamente viene el Campeonato Mundial, FINA, en el 23, y luego viene, o sea, que ya prácticamente se engarzan a 3 eventos de clase mundial en un periodo Consecutivos. muy corto. Ujú. Entonces, realmente esa mentalidad es bueno. Creo que difícilmente para algunos nadadores que ya terminaron su elegibilidad en Estados Unidos pudieran Ujú. pensar en ello porque ya tienen digamos que ya tenían planeada su vida, ¿no? Ya decían, Claro, bueno, claro. aquí termino yo y aquí en adelante empiezo mi desarrollo profesional, etcétera. Entonces tiene que ser una decisión fuerte, madura, que tienen que tomar conjuntamente con todas las personas que están alrededor de ellos y poder tomar la mejor decisión. Entonces sí creo que el aspecto donde el instructor entrenador debe de crecer es en el aspecto de entender un poco más de psicología, un poco más de neurolingüística, un poco más de todo lo que conviene al nadador, como te mencioné hace poquito, la kinesiología, que es tan importante ahora. No hay deporte de alto rendimiento que no tenga un kinesiólogo ahí Ujú. presente. Entonces, creo que sí es un momento de evolución y de choque para todos. Y si lo sabemos aprovechar, va a ser algo que nos va a llevar a otro plano, a otra escala, ¿sí? Claro. Y sacarnos un poquito de lo que era nuestra esfera, ¿no? Nuestra propia área de hasta ciertamente de confort que teníamos, ¿no? De que una fórmula funcionaba para nosotros, pero eso no quiere decir que funcione para llegar a esa escala que aspiramos y que merecemos, ¿no? Probablemente ese paradigma lo ha roto la natación brasileña, Ujú. pero porque sus nadadores se vuelven profesionales Claro. a un nivel muy longevo, están compitiendo en el más alto nivel. Y bueno, tú ves nadadores de 33 años, 34 años haciendo cosas increíbles en la natación. Entonces cada vez se va a ir extendiendo esa idea. Si tú terminas tu carrera profesional a los 23 años, a los 24, oye, estás hablando de que todavía tienes 10 años por delante dentro de la natación, o sea, Claro. para Y poder si, y estar si dando. tomamos el caso, si tomamos el caso de Nicolás Santos, todavía más, ¿no? Sí, Sí. exactamente. O de Dara Torres, ¿no? O de Que en Dara algún Torres, claro. momento regresó después de un embarazo y todavía se volvió a clasificar. Entonces Ujú. yo creo que sí es importante eh, hacerles ver a los nadadores que la natación es para toda la vida. Ujú. Si es competitivo, es un plus. Si es a nivel elite mundial, pues es todavía un mayor plus, ¿no? O sea, es algo que va a disfrutar como un hecho de realización de vida. Pero a Seguro. mí no me gusta oír de repente a algunos nadadores que nadaron en época, digamos, juvenil y hasta los 22, 23 años, que digan, Ujú. no, yo ya nadé todos los kilómetros que tenía que haber nadado en mi vida. ¿Cómo? O sea, realmente tu etapa de nadador en alto rendimiento no tiene nada que ver con el resto de tu vida. O sea, a los 22 años te queda toda una vida por delante, que tienes que ser sano, tienes que tener tus- tu funcionalidad a lo mejor posible durante el resto de tu vida. Entonces tienes que seguir Seguro. trabajando y entrenando, ¿no? Y A mí el sí, beneficio que eso, y el beneficio que eso va a traer, porque digamos que yo que me desarrollé en los años 90 y que definitivamente me retiré de la natación demasiado temprano por una decisión personal,
pero que pude haberme desarrollado con mucho mayor nivel, entiendo de que las herramientas que hay hoy, las variables que hay hoy por hoy para el nadador profesional, ¿no? Sin tomar en cuenta la liga profesional, ¿no? de natación, o sea, la ISL, que realmente está el top del top allí, pero la realidad es que hay muchísimas variables que el nadador profesional de nuestra región puede aprovechar para alargar un poquito más su carrera, perseguir, evidentemente, metas aún más exigentes que le van a servir para esa vida profesional más adelante, ¿no? Porque recuerda, o sea, si nos estamos retirando a los 19, 20, 22 años, no estamos ni cerca de madurar psicológicamente hablando, pero Exacto. cuando ya sí tenemos Sí, 33, 34 años, ya sí habemos madurado psicológicamente y ya sí vamos a saber qué realmente queremos. Cuando salgamos del deporte a los 33, 34, 35 años, para entonces impulsar una carrera profesional, entendiendo bien hacia dónde nos queremos mover, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo que esas etapas solamente se pueden entender cuando ves ejemplos como el que mencionaste de Nicolás Santos. Uh -huh. Están surgiendo entrenadores de altísimo nivel en Latinoamérica. Tal es el Sí, caso de Federico Rossi o de sí, sí. Ayrton, que son entrenadores que tienen un conocimiento y una forma práctica de llevar las cosas a la alberca. Y creo que van a surgir mucho más entrenadores de ese nivel, que tienen ese conocimiento, esa capacidad. No lo dudo. Uh -huh. Pero creo que también es importante pensar en que los entrenadores que hemos tenido oportunidad o ya experiencia y conocimiento, transferir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Ya Seguro. se tiene que estar trabajando en ello y de manera consistente, o sea, no bajar los brazos, porque en ese momento, como te digo, es un momento que hay que aprovechar, que están muy receptivos, muy sensibles a este momento, y cada charla o cada plática que podamos dar con ellos, les vamos a ir aportando algo que les va a hacer cambiar su perspectiva y su modo de ver las cosas. Actualmente, Totalmente, totalmente de acuerdo. Actualmente estoy en el proceso de un libro que espero terminar este año, en donde hablo de mi experiencia sobre este aspecto fundamental que menciono, y creo que va a ser algo que de forma práctica va a poder tener el instructor o el entrenador con ciertas fichas que le ayuden a entender cómo puede llevar de forma más lógica, metodológica, el proceso de perfeccionamiento técnico y, y dejar un aporte, ¿no? Algo que se sume a todo lo que se está haciendo a nivel Latinoamérica, que la verdad es bastante, ahora lo he visto todo el movimiento que hay, y es un movimiento, o sea, es algo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que nunca, en toda mi carrera profesional, nunca había visto algo No lo había visto, exacto. de esa índole, ¿no? Uh -huh. Es sin precedente, ¿no? Entonces Claro. yo creo que hay que sumarse más que el hecho de mantenerse ensimismado, aislado de una forma que piensas que, como te digo, pensar que tienes toda la verdad. Entonces hay que aprovechar en ese momento y motivar a las nuevas generaciones de entrenadores a que se preparen de la mejor forma posible, se certifiquen en todas las posibilidades que tengan y alcancen el máximo nivel de desarrollo profesional que puedan alcanzar en este fantástico deporte, ¿no? Totalmente. Y creo que uno de los puntos, para mí, una de las cosas que me llamó más la atención de la iniciativa de LASCA es ese aspecto de profesionalidad, de hacer que el entrenador latinoamericano sea más profesional. Y uno de los que me habló de manera más puntual sobre convertirnos en entrenadores más profesionales fue Federico Rossi. Rossi tiene la ventaja, desde un punto de vista, hablando desde una perspectiva, de tener una amistad muy cercana con Bill Sweetenham. Y Bill es muy propulsor de la profesionalidad del entrenador de natación. Y hablaba de que cuando él llegó a trabajar con los entrenadores argentinos, notó de que había cero profesionalidad, o sea, todo era muy informal. Entonces, creo que contribuyó mucho a eso y creo que también ahora que
vamos a trabajar de la mano en la parte del ASCA y que vamos a ver ese aporte que vas a tener tú, tiene Luis Moreno, va a tener el mismo Federico, creo que va a aportar muchísimo a que haya una carrera profesional de entrenador de natación y que empecemos a pensar que necesitamos considerar la importancia de resultados para que el entrenador se mantenga, digamos, a un nivel y que pueda seguir trabajando con los chicos que viene desarrollando, porque al fin y al cabo, y como lo mencionaba, tú sabes muy bien que en México es así, en las ligas de fútbol profesional, si no hay resultados, el técnico no perdura. Entonces, con esto no quiero decir que no le vamos a dar la oportunidad a los entrenadores, sino que empecemos a verlo de una manera mucho más profesional para que los nadadores en desarrollo realmente tengan mayores posibilidades de llegar a ese alto rendimiento, si eso es lo que quieren alcanzar. Sí, la verdad es como decimos el sueño olímpico, pero debe de dejar de hablarse como el sueño olímpico y buscar ser protagonistas, ¿no? Yo recuerdo que en los años 80 surgió un programa que se llamaba Los Protagonistas en televisión y hablaban exactamente de los países que se clasificaban a una Copa del Mundo, ¿no? Y si te pones a ver, eso es lo que deseamos de cada uno de nuestros países, que sea protagónico en el ámbito que se está desarrollando, en el deporte que esté teniendo oportunidad. Entonces, esta fórmula de unirse mediante la ASCA o las asociaciones de entrenadores y empezar a compartirnos la experiencia y el conocimiento va a ampliar muchísimo nuestro espectro y nos va a hacer a futuro una posible potencia, ¿sí? Porque Correcto. si empiezas a sumar verdaderamente conocimiento de todas las áreas, como ahora he visto que vienen cursos importantes por parte del ASCA, pues te vas a dar cuenta de que tenemos ¿cómo se llama? Hinchadora de plata, ¿no? Todo el Sí. adquirir ese conocimiento, esa posibilidad. Lo que sucede, como te digo, en la Asociación Australiana de Natación sucede hace 40 años y en la American Swimming Coaches sucede hace 50 y en la Unión Europea ni se diga, ¿no? Que están constantemente. En la misma Federación Española de Natación es increíble. O sea, sus niveles, sus 5 niveles los tienen desde hace 30 años, la Claro. gente certifica como profesionales, ¿no? Reconocidos a nivel internacional. Entonces, creo que ese es el paso que necesitamos y, y hasta cierto punto, no sé si te acuerdas que los americanos eran ciertamente empíricos. Sí, sí, Los claro. años 70, 80 era, Y tú todavía hablas. se ha quedado parte, o sea, en la mentalidad de muchos entrenadores que los americanos todavía son muy empíricos. Obviamente sabemos que no es así. Exacto, ya evolucionaron y dieron el paso y ahora ellos ya prácticamente están teniendo toda esa corriente técnica metodológica al día, ¿no? Sus centros de estudio de investigación están al tope, ¿sí? Todo lo que es el Centro de Alto Rendimiento en Colorado. Entonces, pasaron de ese esquema que se hablaba por la masividad de nadadores que tenían a un esquema superior y creo que en ese momento tenemos esa posibilidad de hacerlo. O sea, no hay que soltarlo. Así, lo que tú haces con este podcast, lo que hacen muchas organizaciones como Nadar Sin Fronteras, como el hecho de el mismo Armando Sánchez, o sea, tanta gente que se suma a esto, que está haciendo sus propuestas y que lo presentan, creo que es lo que nos va a llevar a tener una comunión en todo lo que es unificación de criterios, tener una posibilidad de crecimiento compartido sin tener más allá de, de esa, pues, ese celo profesional que a veces nos gana, Claro. ¿no? Claro, inclusive hablando de ese celo profesional, yo recuerdo un entrenador que me comentaba una visita que tuve en Colombia, que pudo ir a una de estas conferencias de ASCA, ¿no? A uno de las conferencias anuales mundiales que hacía ASCA. Creo que fue no sé si fue en Miami, fue en Texas la que él tuvo, pero él, uno de sus propósitos de ir a esa conferencia era que iba a ser el acercamiento con los diferentes entrenadores de mucho nivel, entrenadores olímpicos, y lo sorprendente de toda esa anécdota, Ricardo, fue que todos esos entrenadores
de clase mundial que habían tenido medallistas olímpicos, recordistas mundiales, casi en su totalidad fueron muy receptivos. Le aceptaron, ¿cómo se llama?, invitaciones para ir a cenar, para ir a tomar algo, un café o lo que sea, en momentos en el cual él aprovechó para pellizcar digamos, el conocimiento de todas esas personas. Entonces yo digo, Dios, o sea, si estos grandes exponentes técnicos de nuestro deporte tienen esa apertura, ¿por qué nosotros no podemos llegar a ese nivel? ¿O por qué no lo teníamos en ese momento? Yo creo que ese momento está llegando, ¿no? Exactamente, de acuerdo contigo, completamente. Y también tiene que ver que, pues, como que es una generación, ¿no? Realmente hay una generación de entrenadores que son los que de los años 80, y bueno, ahora esta nueva generación está bien, entrenadores que en la actualidad muy jóvenes, que ya tienen logros importantes, que estoy seguro que van a poder aportar desde el enfoque del trabajo que ellos están realizando. Entonces, en la medida que vayamos creciendo, Ricardo. sí, ya, Sí, te escucho, te ya, escucho. perdón. En la medida que vayamos creciendo, se va a hacer de forma más natural todo este proceso. Ahora, actualmente, yo ayer tuve una oportunidad de platicar también con otra persona que le decía que muchos de los profesionales de la educación física, que conocen de muchas áreas de todo lo que es la, pues el deporte, en este caso de ciencia del deporte, pues no se dedicaban de lleno a lo que era ser instructores o entrenadores. Claro. Pasaban a niveles directivos, son generaciones que se dedican a tener plaza federal en las escuelas públicas o federales o privadas, y entonces como que se pierde esa oportunidad de tener esa gente que verdaderamente se está formando durante 4 años en facultades que del deporte, que bien podrían ser, digamos, el escalón para que se les diera todo esta conocimiento específico y llevar a otro nivel a nuestros Totalmente. técnicos, ¿no? Correctamente, así es, así es. Y estoy, de verdad que estoy gratamente complacido de todo lo que nos has contado. De verdad que me parece excelente escuchar de que básicamente desde México, desde adentro, tú estás queriendo propulsar todas estas iniciativas, y que entiendo de que mientras vayamos haciendo que estas iniciativas sean efectivas y empiecen a ganar raíces, como decimos, que la natación en nuestra región realmente va a seguir mejorando. Ricardo, de verdad que te agradezco el tiempo que has dedicado para conversar con nosotros aquí en el podcast. Antes de despedirnos, ¿hay alguna manera de cualquier persona que nos esté viendo este podcast que quiera comunicarse contigo, tus redes sociales o tu número directo para que se puedan comunicar? Ah, claro, sí, con mucho gusto. Estoy en Instagram como @swimcoach Ricardo Florido. Y Okay. tengo un Facebook que es también bajo mi nombre, Ricardo Florido Ruiz. Y bueno, mi WhatsApp también no tengo ningún problema, o sea, es el 8110 489832. 8110 489832. Y bueno, la clave que corresponda a si van a hablar de cualquier otra zona de Latinoamérica, ¿verdad? Claro, claro. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos antes de despedirnos para las personas que van a escuchar y van a ver este episodio? Perfecto. Sí, antes que nada agradecerte, ¿no? Agradecerte la invitación para poder exponer yo estas ideas. Muchas veces uno está tocando puertas y trata de llegar a los directivos, a la gente que pueda hacer verdaderamente un soporte en estas intenciones, dar un seguimiento y no ves que verdaderamente sea así. Creo que por medio de tu podcast estoy llegando a la gente sensible que le interesa esto y que sí desea
desarrollar la natación al más alto nivel posible que pueda alcanzarse. Entonces, yo lo que le recomendaría a todos es que no pierdan este gran lazo de comunicación, que si hay una asociación, que súmense a ese tipo de asociaciones, súmense a ese tipo de organizaciones, sean parte, participen, manténganse al día. Creo que tenemos toda la facilidad del mundo para estar en esa comunicación y adquirir el conocimiento. Pues es una tarea de todos los días, ¿no? Esa experiencia y conocimiento debe ser lo que nos permita desarrollar y aspirar a que nuestros atletas estén figurando a nivel, al más alto nivel posible, ¿no? Verlos nuevamente de protagonistas en Juegos Olímpicos sería, o campeonatos mundiales, o lo que se presente ahora con la nueva International Swim League, ¿verdad? Sería interesante ver a algún, bueno, vemos brasileros, pero ver a algún latinoamericano, sí, es como jugar en la NFL o en la NBA, ¿no? O sea, ver a alguien de Centroamérica que incursione en ese nivel sería fantástico, ¿no? Claro, eso sería, sería un sueño en el corto plazo, ¿no? Sí, y agradecerte, ¿no? Este tiempo igual, la verdad, he estado muy a gusto, ha sido una charla muy amena y bueno, hablamos del mismo idioma, ¿no? Digamos, de la natación es nuestro vínculo y como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Así es, Ricardo, así es. No está de más decirte que este es tu programa. Cuando quieras, estás bienvenido de nuevo. Evidentemente, esto es el compromiso que hemos hecho, es a largo plazo, no tenerlo solamente a raíz de la pandemia, claro, sino que esto realmente siga creciendo, que sirva como un canal para seguir educando, seguir transmitiendo, seguir difundiendo el mensaje de la natación, del deporte que tan apasionados nos sentimos y que tanto amamos, ¿no? De verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. Te mando verdaderamente un abrazo a distancia. Igualmente. Un abrazo desde acá a Monterrey, México. Y estoy seguro de que tendremos oportunidad de algún día encontrarnos en un foro o de platicar personalmente. Va a ser un verdadero placer. Así es, Ricardo. El placer será mío. Espero que tengas un excelente día y un fabuloso fin de semana. Igualmente. Gracias y un saludo. Bueno, hasta luego, Ricardo. Gracias. Esta conversación con Ricardo fue simplemente sensacional. Tiene un mérito fenomenal los esfuerzos que él ha estado liderando en México para asegurar que los nadadores de ese país tengan la mejor oportunidad de desarrollar su potencial, evitando simultáneamente que la natación mexicana pierda a destiempo muchos de sus talentos. En la plática coincidimos que de ahora en adelante y a raíz de todas las propuestas de capacitación existentes en nuestra región, vendrá una nueva era para el entrenador latinoamericano. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros traer hacia la realidad el cambio que tantas personas anhelamos que suceda en la natación de Hispanoamérica. Gracias, Ricardo, por compartir con nosotros información tan valiosa, la cual estoy seguro de que impactará positivamente a muchos oyentes de este podcast. Si quieres seguir escuchando las opiniones de entrenadores expertos como Ricardo, la mejor manera es de suscribirte ya mismo a este podcast. Al hacerlo, recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro, uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Tu sintonía es lo que nos motiva día a día a seguir trabajando para mejorar este programa. Esa mejora la materializamos a través de las entrevistas que conducimos con empeño y que realizamos con invitados de calibre mundial, tal y como el próximo que escucharás en el siguiente episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.